Ya está aquí nuestro especialista tecnológico. Hola Xavi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Xavi. Tengo que pedirte una aclaración porque este fin de semana he corrido en Massamagrell. Eran 15 kilómetros y yo pongo la mano en el fuego por la organización de Massamagrell. Si dicen que son 15, son 15, pero en mi GPS señalaba 15.200 y no es la primera vez que me pasa. ¿Cambio de reloj o es que aquí hay truco? No cambies de reloj, que con lo caros que son, como para estar cambiando cada 2x3. Los GPS tienen error, entonces si la carrera está bien medida, los 15 kilómetros son 15 kilómetros. A mí me midió 15.150, a otros le mediría 14.900, siempre tenemos un cierto error. ¿Y por qué existe ese error? El error que se produce es porque estamos tomando una medida a través de un sistema, se llama GPS, y el error que se produce es que cuando tú tomas una medición, esta medición no es tu posición exacta, sino que es una posición alrededor de donde Vamos, si quieres, a la inversa. Explícame en primer lugar cómo se homologa una carrera para saber cómo se obtiene, en este caso, la distancia exacta, que es la homologada y la oficial. En Valencia Ciudad del Running hay un reportaje en la web donde se explica cómo se homologó la carrera de Never Stop Running, la que organiza mi club. Sí. Y ahí se explica claramente pues, cómo a través de una bicicleta que lleva un cuentakilómetros muy preciso, pues se sigue un protocolo, que es el protocolo definido por el AIMS, que es la Asociación Internacional de Maratones, y se busca la distancia mínima. Entonces, con estas bicicletas van midiendo la distancia. Cuando decimos la distancia mínima sería el trazado para intentar apurar al máximo, ¿no? Eso es, son unos 30 centímetros lo que se puede aproximar al bordillo. Este reportaje que se hizo en la página de Valencia, bueno, en este caso Running CV, para vuestra carrera. Pero otra pregunta que te quiero hacer, ¿la línea azul guarda relación con la homologación del circuito? Es decir, si yo sigo la línea azul, ¿estoy siguiendo la medición exacta o no? Es otro de los mitos que hay en el running. La medición de la homologación se realiza meses antes o semanas antes de la carrera y dura 5 años. Claro, el pintado se hace el mismo fin de semana. Efectivamente, el pintado se hace el mismo fin de semana. Aquí vemos algunas imágenes. Se realiza con un camión, con lo cual la precisión es mínima y lo que se intenta es pues, seguir el recorrido para que sirva de muestra para los corredores, nada más, no se busca ninguna precisión. Por tanto, no hace falta ir detrás de la línea azul para hacer los menos metros posibles porque no guarda relación la homologación con la línea azul. La línea azul es para no perdernos. Vamos a entrar un poquito más en detalle porque ahora quiero que me expliques qué es el GPS, o en este caso cómo funciona la tecnología GPS aplicada a lo que estamos hablando. Sí, vamos al grano. GPS son las siglas en inglés de Sistema de Posicionamiento Global. Es el sistema un sistema de satélites de Estados Unidos que utiliza 30 satélites que están situados a 20.200 kilómetros de altura. Estos satélites están en una órbita que dan 2 vueltas al día. Por tanto, debemos de estar conectados a estos satélites para poder recibir la señal y que nuestro reloj pueda hacer los cálculos pertinentes. Correcto. Los satélites envían el número de satélite, la hora que envía la señal y la posición del satélite. El receptor lo recibe y a partir de ahí se puede calcular cuál es la distancia entre el receptor y el satélite. Entonces, para calcular la posición lo que se hace es se traza una esfera de centro el satélite y de distancia o de radio la distancia que hay al receptor. En el momento que tengamos 3 satélites, la intersección entre esas 3 esferas será donde está situado el receptor. De todas maneras, el GPS, como bien comentabas al principio, tiene errores, por ejemplo, errores en la posición, ¿no? Sí, cuando el GPS calcula la posición, como podemos ver en esta imagen, tenemos un error entre 2 y 5 metros. Entonces, de donde está situada nuestra posición real a donde calcula el GPS, pues calculamos un radio de 2 a 5 metros y ahí estará la posición que nos ha calculado el GPS. Ahí veíamos una imagen de la pista de atletismo, la pista de atletismo de la UPV, donde estuve dando vueltas durante 8 kilómetros para que se viera el ejemplo donde que yo trazo la línea siempre exactamente la misma. Hay una línea de 500 metros medida por rueda
y yo siempre trazaba la misma línea, pero el GPS cada vez Y claro, ese margen de error multiplicado es lo que acrecenta el error. Eso es, unos kilómetros medían 10 metros más, 20 metros más, y otros, cuando empecé a rodar en sentido contrario, pues entre 70 y 80 metros de diferencia. Y si tenemos error en la posición, tendremos también error en el ritmo que nos va indicando el GPS. Mucho más. El error en el ritmo es mucho más. El ritmo es velocidad. Velocidad, como todos sabemos, es espacio partido tiempo. Si yo tomo 2 medidas consecutivas, sé 2 posiciones, puedo calcular el tiempo que ha transcurrido y lo que hemos recorrido. Ahí vemos un ejemplo. Si vamos a 4:10, que serían 4 metros por segundo, en 2 segundos habremos recorrido 8 metros. Pero si tenemos 2 metros de error, en el peor de los casos nos indicará que hemos recorrido 12 metros. Esos 12 metros en velocidad son 6 metros por segundo, porque hemos tardado 2 segundos. Y esos son 2 minutos 46 segundos de ritmo. Lo cual... O sea que cuando acabamos un entrenamiento y vemos que en un momento la velocidad más rápida ha sido a 3 o a 2:40, pues seguramente será el error del GPS, ¿no? Sí, sí. O sea, no pensemos que somos el hombre bala, sino que probablemente nuestro GPS en algún momento ha cometido un error. De todas formas, sí que cada vez son más exactos los GPS, ¿no? Sobre todo hay varias mejoras que sirven para que la precisión sea mayor. Una de las que incorporan casi todos los GPS actuales es el sistema GLONASS. GLONASS es el sistema ruso de satélites, que está formado por 24 satélites, y lo único que permite es tener más satélites donde elegir. Es decir, que cuando necesitamos al inicio pues, los 4 primeros satélites para que el GPS se ponga en marcha, tenemos más satélites para elegir, con lo cual se reduce el tiempo de espera cuando vamos a empezar. Y además, como tenemos más satélites disponibles, la precisión se incrementa porque tenemos menos error al haber más cobertura. Antes de acabar, me gustaría que remarcáramos, aunque ya hemos indicado algunos, errores comunes que cometemos cuando utilizamos el GPS. Pues es importante que cuando coge señal de GPS no salga enseguida corriendo. Hay que esperar unos segundos. O sea, aunque nos diga que sí, esperamos. Esperamos, para que la señal sea más estable. Además, si nos paramos, tenemos que detener el GPS, porque estando parados, el GPS puede pensar que estamos en movimiento. Entonces, calcula más distancia cuando no existe. Cuanto más curvas tenga el recorrido, más error va a haber. Entonces, en carreras muy reviradas, pues ahí el error es mayor. Lo hemos visto en el ejemplo de la pista. También hay fallo de señal cuando tenemos túneles, puentes, arbolados, es decir, cuando no estamos a cielo abierto. Y muy importante también, podemos estar a cielo abierto, pero estar en calles estrechas con edificios muy altos, como ocurre, por ejemplo, cuando hacemos un maratón, que el error se multiplica. Ahí la señal del GPS rebota hasta que llega al reloj, al receptor, y se produce un error grande. Y también hay mucha perturbación en la señal que envía el GPS en los días nublados y también, sobre todo cuando hay lluvia. Y ya para acabar, ¿qué consejos nos darías para seguir, además de tener en cuenta todos estos errores? Bueno, pues si queremos buscar una marca personal, mi consejo siempre es buscar una carrera homologada. Ahí sabemos que la distancia está bien medida. O carreras de confianza como Massamagrey, que has comentado, que está bien medida también. Si está homologada, sabemos que los kilómetros están bien medidos, con lo cual lo ideal es quitar el autolap y dándole al lap manual. O si no, marcar unos laps más amplios para que el margen de error sea más pequeño. Claro, o sea, si le damos al lap, imagínate un maratón, habría que darle 42 veces, un poco. Entonces lo que hacemos es darle al lap cada 5 kilómetros, con lo cual el error que se va acumulando se resetea, digámoslo así. Sí. Y también es interesante pues, utilizar las pulseras de ritmos, donde nos indique qué ritmo, a qué tiempo deberíamos pasar Tiempos de paso cada 5 kilómetros. Pues Xavi Lluch, muchísimas gracias. Vamos a ver si con la ayuda del GPS podemos correr un poquito más rápido. Eso es, vamos a ver si es posible. Gracias, Xavi.